Dios los bendiga a todos los que van a ver este video. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy, domingo 16 de junio del 2023, tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana, que se titula Voy a terminar la carrera. Voy a terminar la carrera. Y vamos a leer ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, lo que el apóstol Pablo escribió. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy bien. En el año de 1998, en la ciudad de Nueva York, cada año en esa ciudad se lleva a cabo un maratón. Y un maratón consta de 40 kilómetros, 42 kilómetros, y regularmente lo realizan en 2 horas. 2 horas. El último récord del maratón había llegado a 2 horas 17 minutos. Era el maratón de más corto tiempo que alguien había realizado. Pero en 1998, alguien rompió otra vez el récord, y está escrito en el libro de los récords Guinness, de que un corredor discapacitado, Bob Williams, quedó escrito en el libro de los récords Guinness y marcó un nuevo récord de discapacitados, que él terminó la carrera, ese maratón, en 4 días. 4 días, 98 horas, que son aproximadamente 4 días con 17 minutos, etcétera, etcétera. Y quedó guardado en el libro de los récords Guinness, no porque haya acabado en mucho menos tiempo, sino que ¿cómo es posible de que alguien discapacitado que no tiene piernas pueda terminar la carrera? Y es por eso que él queda en el libro de los récords Guinness, no porque llegó primero de todos los discapacitados que concursaron, sino que quedó en el libro de los récords Guinness porque terminó la carrera. Por eso quedó registrado en el libro de los récords Guinness. No por llegar primero, sino que Bob Williams decía: voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, porque tengo que terminar la carrera.
Y es por eso que el apóstol Pablo, aquí en las cartas que le escribe a Timoteo, él empieza, ya al final de su ministerio, empieza a escribirle a Timoteo que el tiempo de su partida se acercaba. Que la muerte de Pablo, él ya sentía su muerte, que era inminente, que iba a sucederle en cualquier momento. Pero él estaba diciendo que había peleado la buena batalla y que había acabado la carrera. Pablo, vamos a ver ahí en Hechos, vaya al libro de los Hechos, capítulo 20, 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Dice así, el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice estas palabras: con tal que acabe mi carrera con gozo. Estamos aquí en el libro de los Hechos, en capítulo 20, donde Pablo ya se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él se está despidiendo y dice: nunca más verán mi rostro. El versículo 25 dice así: y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso porque nunca más iba a regresar ahí. Pablo sabía bien su ministerio, que Dios lo llamó para ser un misionero y que ya había fundado la iglesia de Éfeso, que más adelante Timoteo llega a ser pastor de esa iglesia. Y él se empieza a despedir y dice: nunca más verán mi rostro. Entonces Pablo empieza su vida de misionero y empieza a programar un viaje a Jerusalén, que quería ir a Jerusalén para que llevara una ofrenda para los judíos, para los hermanos en Cristo que se habían convertido. Y en ese lapso de que él quería realizar ese viaje, él también tenía enemigos dentro del mismo pueblo de Israel. Los mismos judíos no estaban a favor de Pablo, sino que querían matar a Pablo. En tanto de que en el capítulo 25, cuando Pablo se encuentra con un problema de que los mismos judíos estaban tramando para matarlo, igual que al Señor Jesucristo, él quería ir a Roma, empieza a programar su viaje a Roma, y en eso de que él empieza a programar, los judíos empiezan a irse en su contra, a levantar falsos
que andaba alborotando al pueblo con la nueva doctrina que él traía y empezar a querer matarlo, a tramar para matarlo. Y en eso que lo acusan ante las autoridades que estaban en ese tiempo, dice en el capítulo 24, versículo 26, ahí en Hechos 24, 26. Usted tendría que leer hoy en la tarde desde Hechos capítulo 20 hasta Hechos capítulo 25 para que pueda entender bien todo el contexto, porque se lo voy a resumir, para entender todo lo que vamos a estudiar. Cuando Pablo es acusado y lo meten preso, él pide apelar al César. Dice aquí Hechos 24, 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Cuando detienen a Pablo y lo meten preso, vemos que este Félix, que era una autoridad, quería sobornar a Pablo, quería que le diera dinero para que lo dejase suelto. Y Pablo, obviamente, no iba a ceder a eso, a que él tenía que dar dinero, porque él sabía que lo que le estaba pasando era el precio que tenía que pagar por seguir a Jesús. Entonces vemos acá que meten preso a Pablo, y es aquí donde la iglesia, al ver que meten preso a Pablo y que él era un apóstol, ¿cómo es posible de que Pablo, siendo apóstol, lo metan preso? Y que todas las personas que seguían a él, la iglesia, al ver a Pablo que me lo meten preso, lo abandonan, lo empiezan a abandonar, porque ¿cómo es posible que el apóstol, si es apóstol, no debería estar en esa situación? Porque Pedro y los demás apóstoles, los 12, ellos sí eran apóstoles, porque los judíos pensaban y reconocían en cierta manera a los 12. Pablo no era de los 12, de los primeros 12, sino que a Pedro sí le reconocían, porque Pedro, siendo apóstol, fue llevado a la cárcel, pero un ángel lo dejó libre, lo sacó. Entonces decían, no, es que Pedro sí es apóstol, porque un ángel lo hizo libre, lo sacó de la cárcel. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo, que se diga ser apóstol, quede preso? Cuando Pablo, ahí donde leímos en Hechos 20, 24, cuando él empieza a enfrentar todos estos problemas, volvemos a leer para entender cuando dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo estaba diciendo, no hay nada que me va a impedir a que yo termine mi carrera. No hay nada que me vaya a impedir a que yo lleve el evangelio a Roma. Porque voy a seguir. Yo voy a seguir. Como vimos a este corredor
discapacitado, voy a seguir. 4 días le llevó para terminar la carrera y Pablo, al sentir toda esta abrumación que vino sobre su vida, él decía, no hago caso. No voy a hacer caso a todo lo que se me venga encima, a todos los problemas que van a venir, porque yo tengo que terminar mi carrera. Entonces, cuando Pablo es metido preso, él apela al César. ¿Qué significa apelar al César? En ese tiempo, el César es como si fuera el presidente de la República hoy, en este tiempo. Pablo era ciudadano romano, como cuando alguien tiene un pasaporte, una visa, que le llaman ciudadano estadounidense, que ya es parte de ese país, aunque él no haya nacido ahí, y ahora tiene todos los derechos como un ciudadano, como los que hacen residencia en Estados Unidos, que ellos pueden ir y venir sin ningún problema porque ya son conciudadanos de ese país. Y Pablo era ciudadano de Roma, y por lo tanto, si era ciudadano de Roma, él tenía derecho de apelar al César. Y apelar al César era de que Pablo, aún así, él tenía en su mente predicarle el evangelio a la máxima autoridad. Apelar al César era como que tú estás en cualquier municipio, país o ciudad y tienes un problema, te meten preso y tú quieres y dices, yo quiero apelar al presidente. Yo quiero que el presidente me atienda personalmente mi caso. Entonces, lo que hacían con Pablo, lo que estaban haciendo, lo meten preso y ya preso le daban largas a su caso, porque estando preso y darle largas y largas, sabían que él podía desistir y dejar todo en paz, ¿verdad? Y Pablo dijo, no, yo quiero apelar al César. Entonces, el César, que era como el presidente, la máxima autoridad, imagínense que un presidente, que tú tengas un problema y que te metan preso por alguna situación y tú quieras apelar al presidente, nunca te va a atender el presidente. Te van a estar dando largas y que te pueden decir esto y que sí va a venir y que espérate tal tiempo, que esté libre, que tenga un tiempo, te va a atender y te tienen así, te tienen largas. Para ese tiempo, de esa travesía, Pablo ya llevaba 2 años aproximadamente preso. Pero él decía, no hago caso, porque yo tengo en mi mente y en mi corazón que el César, cuando me atienda, le quiero predicar el evangelio. Imagínense que alguien de nosotros quisiera predicarle al presidente. ¿Cómo se le podía predicar al presidente? Es muy difícil. Imagínense en el cielo los ángeles estar viendo esta situación. La iglesia, ¿cómo podría predicarle al presidente? Unos dirían, bueno, hagamos un evento masivo, ¿verdad? Hagamos un evento masivo, pongamos música, traigamos a un cantante cristiano famoso y le invitamos al presidente, le hagamos un reconocimiento, un honor, etcétera, etcétera, y tiene que llegar. Y por lo tanto, si llega el presidente y se sienta, pues va a escuchar el evangelio. Pero otro ángel se levanta y dice, no, porque todos los políticos y los presidentes a la mera hora mandan a su secretario, mandan a un representante y ya no van ellos. Entonces, ¿cómo es posible de que alguien como Pablo toma la decisión de que no importa las circunstancias en que yo estoy,
yo quiero predicarle al César. ¿Cómo es posible de que solamente de esta manera, preso, sufriendo, alguien le podía predicar al César y estaban, haga de cuenta que están en el cielo hablando de esto, cómo le van a hacer, y de repente toma la palabra el Señor y que diga, ya sé cómo le podemos hacer. Yo tengo una persona allá en la tierra que va a estar preso 8 años para que al final le predique al presidente. Y ese es Pablo. Entonces vemos que Pablo, cuando quiere apelar al César y pide la solicitud, y él como ciudadano romano tiene derecho, más adelante, usted lo va a leer todos los capítulos al 28, pasa ante el rey Agripa, primeramente. Y el rey Agripa, siendo rey, Pablo le predica el evangelio a un rey. Tanto que usted sabe que el rey Agripa le dijo a Pablo, después de escucharlo, por poquito me persuades a ser cristiano. Por poquito me conviertes, Pablo. Pero no. Como aquellas personas que escuchan, que se les predica, etcétera, etcétera, y al final del discurso los invitas a que reciban a Cristo y te salen más adelante. Gracias, ahorita no, tengo mi religión. Pablo, en el proceso de que está preso, tiene su primera audiencia con el César. Ya habían pasado casi 4 años y no logra nada para que él quedara suelto. Tanto que lo envían a la isla de Malta en el capítulo 28. Llevan a Pablo a la isla de Malta. Y si usted lee todo, Malta es una isla que está a 100 kilómetros del mar Mediterráneo. Es una isla solitaria que haga de cuenta como cuando estaban en las Islas Marías, ¿verdad? Y lleva a Pablo ahí. Y cuando Pablo llega a esa isla, ¿qué es lo que hizo? Empieza a predicarle a los soldados romanos que lo habían custodiado hasta ahí. Y él deja una iglesia en Malta. Pero muchos se decían, imagínense, la iglesia que conocía a Pablo, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo esté en una isla preso? ¿Qué está haciendo un siervo de Dios ahí? Y muchos al ver esto, que no entendían cuál era el propósito de Dios en la vida de Pablo, empiezan a criticarlo. Y empiezan a excluirlo de que él no es apóstol. No, es que no puede ser apóstol. Porque si fuera apóstol, ya Dios lo hubiera defendido su causa, como lo hizo con Pedro, que mandó a un ángel para que sacara a Pedro de la cárcel. Por eso en 1 Corintios capítulo 9, Pablo dice, para los que dicen que no soy apóstol, esta es mi defensa. Porque Pablo ya sentía ese ataque de que muchos empezaban a ver esa situación de su vida. No, es que un siervo de Dios no le puede pasar todas estas cosas. No es posible que él esté sufriendo. Un cristiano no, o sea que se supone que es cristiano y ahora le tiene que ir bien. No tiene que sufrir. Y así lo miraban a Pablo. Entonces Pablo en el 1 Corintios capítulo 9, para los que dicen que no soy apóstol, ¿que acaso no ustedes son mi apostolado? Les empieza a decir a los corintios. ¿Que acaso yo no les prediqué el evangelio? ¿Y por eso están acá? Pero para los que dicen que no soy apóstol, esta es mi defensa, y empieza a decir. Tendría que leer Corintios capítulo 9 para que entienda. Entonces, Pablo, cuando vuelve a apelar al César,
en su segunda vez, en la segunda vez el César lo mata. Y en esa travesía de que Pablo está para apelar por segunda vez al César y encontrarse con él, habían pasado casi 8 años, es que cuando Pablo le escribe a Timoteo, porque el tiempo de mi partida está cerca. ¿Se acuerdan los que vimos la película de Pablo? ¿Se van a acordar los que vimos la película de Pablo que cuando al final está con el César? Es el César ahí en la película con el que está hablando. Y el César no se convierte. Y en la película Pablo, por medio de Lucas, que era su médico personal de Pablo, le sana a su hija. Pero como ya el César, por ser la máxima autoridad, de acuerdo, según a ellos sus reglamentos que tenían, Pablo tenía que ser muerto. Y es cuando Pablo, antes de morir, le dice a Timoteo, es que el tiempo de mi partida está cerca porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo acude y recuerda a los sacrificios del Antiguo Testamento, que los corderos y todos los animalitos que sacrificaban para Dios. Pablo estaba diciendo, en otras palabras, porque yo soy una ofrenda en sacrificio para Dios. Porque he peleado la buena batalla y he terminado la carrera. Entonces, cuando vemos esta situación, que cómo es posible que Pablo dijo, voy a seguir, porque de ninguna cosa hago caso, empezamos a entender esto, ¿qué acaso no es el mismo Espíritu Santo que tenía Pablo y el mismo Espíritu Santo que tenemos eso? ¿Que tenemos nosotros, perdón? ¿O es otro Espíritu Santo el que tenía Pablo? ¿Es el mismo? Jesús dijo en los evangelios de Juan 14, y enviaré al Paracletos, al Consolador, para que moren ustedes, a un abogado que los va a defender, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes, enviaré al Consolador. Entonces, cuando vemos que Pablo, todo lo que tuvo que pasar, su sufrimiento, y que lo abandonaron, ahí en capítulo de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, Pablo dice estas palabras: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Allí fui librado de la boca del león. Imagínate Pablo, cuando lo empiezan a abandonar, la iglesia lo empieza a abandonar. Porque ¿cómo es posible que nuestro líder haya caído preso y que nada se pueda hacer por él? ¿Y cómo es posible que un siervo de Dios esté ahí? Entonces, en verdad, dudamos ahora de que este sea apóstol. Y qué decepción para un pastor, para un líder, que después de haber invertido mucho tiempo en gente discipulándolos, orando por ellos, aconsejándolos, ahora muchos de ellos tiren por la borda, tiren a la basura todo lo que se ha hecho por ellos y que el tiempo que se ha invertido. Que han perdido su primer amor y que quieren abandonar al Señor. Qué decepción para un pastor. Qué desaliento. Porque es cierto que los pastores y líderes se deprimen a veces
como lo fue con el profeta Elías. Elías en el capítulo 18 y 19 de Primera de Reyes, Elías en el capítulo 18 tiene una gran batalla, una gran victoria que decapitó a 450 baales. Y retó al pueblo porque era el pueblo que se estaba yendo tras los profetas falsos, que adoraban a Baal. Baal era un demonio, en otras palabras, es Satanás disfrazado de muchas maneras. Y que Elías, cuando tiene esa batalla y decapita a 450 falsos profetas, en el capítulo 19, cuando llega a saberlo, el rey Acab estaba ahí en esa situación y luego se lo cuenta a su mujer, Jezabel. Jezabel le dijo y le manda amenazar a Pablo, le dice, en otras palabras, te lo juro, como cuando dicen, por Diosito Santo, que mañana yo pongo tu cabeza, yo tengo tu cabeza. Elías retó al pueblo para que hicieran un holocausto. Usted tiene que leer esto. Y que prepararon el holocausto con leña y todo. Y que le dijeron, a ver, traigan galones de agua, cubetas de agua y mójenlo, que quede bien empapado todo, etcétera, etcétera. Y los otros falsos profetas prepararon otro holocausto y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Si el que ustedes están adorando o el que yo predico. Y ahí se vio de que cómo es posible de que algo empapado, un holocausto tan empapado de agua pueda encender. Y es ahí donde Elías invocó a Dios y cayó fuego del cielo y se prendió el holocausto. Elías, ya en el capítulo 19, él siente una depresión porque el demonio de Jezabel lo intimidó. Y él se sintió deprimido, que tanto que le pide a Jehová, oh Jehová, basta ya, quítame la vida. Elías se empieza a deprimir porque miraba que el pueblo no quería seguir a Jehová. El pueblo estaba siguiendo a los falsos profetas, se habían desviado. Y llegó la depresión. Y así los pastores, las ovejas no quieren venir ya. No quieren discipularse. Quieren quedarse en sus casas muy conchas, muy ahí, en su cama, en su sofá, viendo la transmisión. Cuando no han entendido que la transmisión es para los inconversos, no para la iglesia, porque la iglesia debe estar aquí. Porque tienen que congregarse, dice el Señor, Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ahora está de moda que ya no voy a la iglesia, me quedo aquí y miro la transmisión. Están errados. Piensan que está bien y no está bien. Y se les ha dicho, y se les dice, y se les exhorta que tienen que congregarse. Y no entienden, no quieren entender. Porque hay algo que los está separando de Dios, que se llama pecado. Hay un pecado que los está separando. Una persona que anda en pecado vive separada de Dios y no puede acercarse de Dios. Hay algo que no puede obedecer a Dios, por lo mismo que hay algo que se interpone entre ellos. De esto voy a hablar más adelante. Y ahí están. No entienden que tienen que venir a congregarse, que siempre están poniendo pretextos, de que viven muy lejos, de que ya se enfermaron, un dolorcito de cabeza, cuando hay desenfrioles, mejorales para quitarse el dolor, que está lloviznando, que está norteando, hay sombrillas y siempre poniendo pretextos de cualquier manera. Y también cuando se les dice hay que discipularse entre semana, hay que venir a oración, tienen que venir a orar para que su vida, para que Satanás no los esté atacando, para que su familia pueda ser salva, para que vengan a interceder por ellos. Hay algunos que de plano sí no pueden y Dios lo sabe y quedan justificados, pero los que pudiendo venir no vienen.
son los que no entienden. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo que en el tiempo de Noé vino el diluvio y se los llevó a todos porque no entendieron de que venía el diluvio, que Noé les predicaba, viene un diluvio y no entendieron. Y vino el diluvio, se los llevó. Eso representa la gran tribulación. Que todos aquellos cristianos que no entienden todos estos principios están viviendo una religión, no un cristianismo. Qué lamentable es que vivan engañados y no se den cuenta que están viviendo una religión y no un cristianismo. Pero vendrá el día, en el día que venga el Señor y recoja su iglesia verdadera, y como dicen, y se los llevó a todos. Se los llevó a todos. Como dicen, se los llevó Pifas en la gran tribulación, porque no entendieron. Y qué decepción es para un pastor ver a las ovejas que así se comportan. Que haber invertido tiempo en ellos, discipularlos. Pablo es lo que tenía. Pablo había discipulado a la iglesia de Éfeso, estaba discipulando a todas las iglesias que él formó, y que al final, cuando él en su gran problema, cuando tenía que recibir el apoyo de la iglesia, dice aquí, todos me abandonaron. Todos me abandonaron. Me desampararon, pero no les he tomado en cuenta. Es aquí donde vemos que Pablo, aún así, él decía, voy a seguir. Yo tengo que terminar mi carrera. Después de 8 años, Pablo logra predicarle el evangelio a la máxima autoridad, que nadie podía hacer, y en este tiempo nosotros sería muy difícil predicarle a la máxima autoridad. Mas sin embargo, cuando se llevaba, estoy ilustrando, esa reunión en el cielo, ¿de qué manera podemos hacer para que se le predique al César? A la máxima autoridad, porque si invitamos al presidente, pues al final va a mandar su representante. Ellos así lo hacen. Siempre mandan un representante, ¿verdad? O el secretario, etcétera, etcétera. Y nunca llega. Y vamos a perder tiempo nada más. Toma la palabra del Señor y dice, yo tengo a alguien que es capaz de soportar y de sufrir 8 años en prisión para que le pueda predicar al César. ¿Quién de nosotros tendría ese valor de sufrir 8 años en prisión para que al final le logre predicar a la máxima autoridad? Y cuando lo tiene enfrente, le predica, y cuando le predica, lo mata. Lo sacrifican a Pablo. Y antes de que sucediera eso, le escribe a Timoteo esta carta, que yo ya estoy para ser sacrificado. Mi vida va a ser como una ofrenda a Dios. Mientras tanto, en ese proceso, el único que estaba, lo habían desamparado a Pablo, lo abandonan a Pablo, y el único que estaba con él era Lucas, el médico. Y Lucas no era judío, pero fue su médico personal de Pablo, porque como ciudadano romano, en las cárceles no sustentaban a los presos. El gobierno no sustentaba, solamente que ellos podían recibir ayuda, sustento de los familiares. Y por eso Lucas se ofrece para ser su médico personal, para que ahí, como su médico personal, Pablo pueda ser sustentado. Y es por eso que Lucas, cuando él se adhiere a la iglesia, se convierte, ¿sí?, empieza a investigar, a recabar datos e información de todo, con la revelación que le dio el Espíritu Santo, y por eso escribe el Evangelio de Lucas.
Mientras tanto, fue nada más Lucas el que estuvo a su lado y los demás lo habían desamparado. Pero a lo que voy, después de ver la historia de Pablo, cómo termina, y él nunca, como dicen, nunca se rajó, nunca tiró la toalla, nunca pensó en apostatar, nunca pensó irse al mundo. Dijo, voy a terminar. Como Bob Dylan, ¿cómo es posible de que alguien que no tiene piernas tenga el ánimo? Bob Dylan es cristiano. Él es cristiano. Se avienta el tiro para terminar el maratón. 4 días. ¿Y por qué nosotros que estamos enteritos, con piernas, tienes brazos, no estás ciego, tienes sustento, tienes un trabajo, no te falta nada? Muchos tienen hasta coche, hasta 2 coches, tienes un transporte, un medio para que te transportes, te llega dinero a tus manos mensualmente, quincenalmente, para que te sustentes, para que te vaya bien. Y nada más viene una situación a tu vida y te deprimes. Te amargas. Porque cuando nos llegan las pruebas y cuando llegan esas circunstancias difíciles a nuestra vida, imagínense, Pablo nunca se imaginó que iba a ir a parar a una isla como la de Malta. Él en su vida misionera nunca se imaginó que tendría que pasar ese proceso tan difícil en su vida. Es como cuando nosotros a veces vemos a alguien en una situación que está enfermo, que tiene algo y está pasando una situación grave y decimos, pues yo nunca espero estar ahí. Y que de repente de un día para otro pasa un tiempo y estás ahí. Como cuando alguien ve a gente con cáncer y tú miras, conoces a personas con cáncer y tú no te ves ahí en esa situación. Y dices, ojalá que nunca esté, y que de repente llega un día y que estás ahí en esa situación, te diagnostican cáncer, VIH o alguna enfermedad que venga a tu vida y que de repente, cuando viene eso a tu vida, ahí sale de tu corazón lo que hay en ti. Muchos se empiezan a amargar contra Dios o empiezan a echarle la culpa a otros. Imagínense que Pablo, en vez de que él nada más dijo, todos me desampararon, y nunca empezó a culpar ni a maldecir a todos los que los habían abandonado. ¿Por qué tenemos que reaccionar así de esa manera, aún siendo cristianos, como cristianos? ¿Sí? Porque ahí se ve realmente qué es lo que hay en tu corazón. Ahí se va a ver de qué estás hecho. Porque ha llegado a tu vida tal vez una prueba. Y Dios está esperando a ver cómo vas a reaccionar. Por eso, si tenemos el mismo espíritu que Pablo tenía, el mismo Espíritu Santo, no más grande ni más chico, el mismo que es Jesús, entonces, ¿por qué nosotros reaccionamos diferente a cómo reaccionó Pablo? ¿Por qué le tenemos que echar la culpa a otra persona? ¿Por qué le tienes que echar la culpa a tu marido, a tus hijos, a esto, a tus familiares o cualquier otra circunstancia porque te vino esa a tu vida? Sabiendo, tú muy bien sabes que lo que ha venido a tu vida es que porque Dios lo permitió. Porque llegó una prueba y Dios quería probarte y por eso lo permitió. No hay nada que pase en esta vida si Dios no lo permite. Un pájaro no cae a tierra si no es la voluntad de Dios, dice el Evangelio de Mateo. Todo está bajo el control de Dios. Todo lo que nos pase, que un día no pensamos que vayamos a estar en esa situación y que de un día a otro, ¡fum!, estemos, es que porque Dios lo permitió. Mas sin embargo, ¿qué es lo que hacía Pablo? De ninguna cosa hago caso. Voy a seguir. Voy a terminar la carrera. ¿Y que no acaso la vida cristiana no es una carrera? Pablo dice en los Corintios que el que tiene que correr, tiene que terminar la carrera.
es como competidores en esta vida, somos competidores, que tenemos que terminar la carrera. ¿Y por qué nos apachurramos cuando vienen circunstancias? ¿Acaso Pablo se amargó? Pablo empezó a decirle a los demás que por su culpa de ellos estaba así. Mas sin embargo, él en el momento que todos lo abandonan, y él sabía que había invertido mucho tiempo en estar discipulándolos, orando por ellos, enseñándoles cada día, aconsejándolos, y que después de un tiempo ellos quieren tirar toda la basura y quieren irse al mundo. ¡Qué decepción! Que no quieren obedecer, que no quieren venir a la congregación, que quieren quedarse en su casa acostados, que no quieren venir a discipularse. ¡Qué decepción para un pastor, para un líder! Y eso es lo que le pasó al profeta Elías. Elías se deprime porque en el momento que que llega una amenaza a su vida, por todo lo que estaba pasando, Elías sufre una depresión al ver que el pueblo no quería volver a Jehová, no quería regresarse, se estaba yendo tras los falsos profetas. Y Elías fue un gran hombre en el Antiguo Testamento, uno de los profetas más grandes, que después de tener una victoria también se deprimió. Muy diferente a Pablo. Pero ¿qué es lo que pasó con el profeta Elías? Dios lo restauró, lo fortaleció, le dio de comer y dice: levántate porque largo camino te espera. ¿Por qué nos queremos quedar tirados a medio camino? ¿Por qué nos amargamos? ¿Por qué no vivimos el resto de nuestros días con la felicidad que Dios nos da? Porque Él nos da. Pero somos nosotros los que no queremos, los que rechazamos el alimento espiritual. Miren, a Elías Dios le manda un cuervo, luego le manda un ángel. En su depresión, lo primero que hace Dios es alimentarlo físicamente a través de un cuervo y luego a través de un ángel. Lo alimenta físicamente y eso es lo que hace Dios con nosotros, nos alimenta pero espiritualmente. En el momento que estamos deprimidos es cuando debemos acudir al alimento que Dios para que nos fortalezca. Pero somos nosotros los que tenemos la culpa, porque sí, para buscar el alimento, para fortalecernos espiritualmente, no corremos, sino que corremos al Facebook, al WhatsApp. Aún estando, no tienen ánimo para venir a la iglesia, no tienen ánimo para venir a los estudios, para orar, discipularse, etcétera, pero sí tienen ánimo para estar perdiendo tiempo ahí en el Facebook, ¿verdad? Estoy hablando de cristianos que viven una religión. No quieren pagar el precio, no quieren cargar su cruz, no quieren dar testimonio. Entonces les va a pasar como la época de Noé, y vino el diluvio y se los llevó todo porque no entendieron. No es que nos guste, sino que es un mandato. No es que no te guste, sino que es un mandato. Dios nos manda ir y predicar el evangelio. No te lo deja a tu opción si quieres o no quieres. Por eso el miércoles en el discipulado yo le preguntaba a los hermanos, ¿qué es lo que los impulsa a estar publicando todos los días? Veo yo en sus estados WhatsApp, por Facebook, por donde quiera. Hay hermanos que están metiéndole la palabra a sus contactos por donde, todos lados. Y ellos me contestaron, es que hay algo dentro de nosotros, hay algo dentro de mí que me impulsa a hacerlo. Para lo que mis familiares, mis contactos, mis amigos vean un día qué es lo que ha hecho Cristo en mí. Y quedó muy claro que es Cristo Jesús que está morando dentro de ellos. Ahí se ve los frutos del Espíritu Santo, porque eso es lo que vino a hacer Jesús. El Señor vino a ganar las almas, no vino a perder el tiempo. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo, verdad? Pablo lo estaban esperando en Roma y Pablo, decían los judíos de allá, bueno, ¿dónde estará Pablo? Va a venir Pablo, viene el apóstol Pablo, ¿dónde está?
Ellos ni sabían dónde andaba Pablo, porque Pablo ya lo habían llevado a la isla de Malta. Pablo no tenía redes, por eso no sabía dónde estaba, porque él no tenía Facebook. Era famoso, conocido, pero no tenía redes. Y entonces, ¿qué es lo que aplica a nuestra vida? Esto que acabamos de estudiar con Pablo. ¿Por qué muchos quieren abandonar la carrera? ¿Qué opción tienes allá en el mundo? A ver, dime, ¿qué cosa mejor vas a encontrar allá en el mundo? O es Cristo o es nada. No se puede llegar a un intermedio y que digas, aquí voy a estar bien. Sin Cristo, nada podemos hacer. ¿Por qué eres malagradecido con Dios? ¿Por qué son malagradecidos con Dios? Que después de que Dios los haya perdonado, los haya limpiado, quieran volver, como dice Pedro, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo. Porque muchos abandonan o piensan abandonar el camino de Dios. Y esos que lo hacen son los cristianos que nunca fue cambiado su genética, nunca fue cambiado su ADN. Es por eso de que cuando nos convertimos al Señor y nacemos de nuevo, ahí es cambiada nuestro ADN que vino de arriba, para que en el proceso de tu vida que vaya siendo formado por medio de la palabra, ese mal humor, ese mal carácter, esa personalidad que tú tienes, grosero, altivo, tiene que convertirse a la personalidad de Jesús. Sean mansos y humildes como yo lo soy. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor que muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día? Y yo les diré, no los conozco. Tienes que pensar qué vas a hacer con tu vida. ¿Quieres pagar el precio? ¿O quieres irte al mundo para que ya esté más fácil y nadie te obligue y nadie te diga nada y te las lleves light? Ok, dice Dios, no hay problema, te puedes ir. Yo no te quiero a la fuerza, pero quiero decirte que te acuerdes muy bien que un día tú y yo nos vamos a ver la cara juntos. En el día del juicio final, si te llegas a perder. Porque al que más se le da, más se le pedirá. Y no habrá justificación. Porque te amé, morí por ti en una cruz. Di mi sangre para que ahora me abandones, me desampares, como lo hicieron con Pablo. ¿Qué cosa? ¿Alguien te puede ofrecer algo mejor que yo? Dice el Señor. ¿Qué esperanza tienes en el mundo? Piensa muy bien lo que vas a hacer. Piensen muy bien lo que van a hacer. ¿Qué van a hacer con su vida cristiana? Que no quieren entender. ¿Van a seguir así, viviendo una religión, nada más? Pensando ellos en su mente que así están bien. Que por venir de vez en cuando a la congregación ya cumplieron todo. Viven engañados. Y al final Pablo logra el objetivo. Y Dios dice allá arriba, yo tengo una persona que está dispuesto a sufrir 8 años para predicarle la máxima autoridad. Es Pablo. Y por eso, cuando leemos el Nuevo Testamento y leemos todos estos pasajes, sentimos que es nuestra propia vida, que lo que Dios quiere formar en nosotros. Pero como no queremos pagar el precio, no queremos cargar nuestra cruz, es por eso que muchos van a abandonar el camino. Y qué tristeza, ¿verdad? Qué lástima. Que después que se haya invertido tiempo en ellos,
abandonen al Señor. Ahí en la carta de Timoteo, en el versículo 1, le encarga a Timoteo, antes de despedirse, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le da estas instrucciones a Timoteo: que prediques la palabra. Miren, está claro, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tú predico, aunque no sea el mejor momento, tú predica, le dice Timoteo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí están las características de cómo predicar la palabra. Es por eso que cuando se les exhorta, es Dios el que está hablando por medio de su palabra, porque cuando exhortamos, reprendemos, como con los siervos inútiles, fue con la palabra puesta, con bases bíblicas. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo leo en lenguaje sencillo para que le entiendan este versículo. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que les digan lo que quiere oír. Este es el tiempo que ha llegado donde muchos cristianos ya no quieren escuchar la palabra. Quieren oír predicaciones a su antojo, alimento a su antojo. Un evangelio fácil, light y barato, ¿verdad? Por eso muchas personas cuando vienen aquí y escuchan este tipo de predicación, no soportan, no lo pueden soportar, no les gusta, porque ahí se ve que no son hijos de Dios. Y lo demostramos en la Biblia, en Mateo capítulo 6, en Juan capítulo 6. De los 12 que se quedan con Jesús, ellos eran ya parte del reino, porque los 5,000 que habían seguido a Jesús lo abandonaron. ¿Y no acaso es lo mismo que le pasó al Señor Jesús? Todos lo abandonaron. Hasta en la cruz todos lo abandonaron. Solo Juan, su madre y la otra María se quedan en la cruz. Y los demás huyeron a esconderse. Se estaban escondidos. Por eso Pedro es el único el que le dice al Señor Jesús: ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y ese grupo de los 12 son todos aquellos, representan a aquellos cristianos que aman la palabra, que cuando viene una exhortación, una reprensión de parte de Dios, no se ofenden, al contrario, le dan gloria a Dios, porque Señor, gracias porque me acabas de hablar. Hay un punto, el que yo que andaba mal y me has hablado hoy, y porque me amas. Y lo haces para que me vaya bien, por nuestro bien. A veces nos reprende, y que no siempre, ¿verdad? No siempre, todo el tiempo, cada domingo, no, hay de todo. Se tiene que predicar todo el consejo, porque no es de pura reprensión. Por eso dice aquí, le dan instrucciones a Timoteo que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con enseñanza. Muéstrales, Timoteo, muéstrales con la Biblia. Cuando tú los reprendas, cuando tú los exhortes, demuéstrales que ahí tienes bases bíblicas. Porque Dios los ama. Y llegará el tiempo que no soportarán la sana doctrina, sino que hay un grupo de cristianos que están metidos en las iglesias donde les han suavizado muy superficial la predicación de la palabra. Hay dos extremos. Están los que están de circo, maroma y teatro, tirando gente,
llevando al extremo los dones del Espíritu Santo, que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, y que la risa santa y que la borrachera santa. Payasos, les digo yo. Eso es lo que son. Payasos. Nunca Pablo y los apóstoles empezaron a hacer ese tipo de show. Pero ahí están los cristianos creyéndose todo, queriéndolo todo fácil, no quieren pagar el precio. Pónganse aquí los de 500, los de 100 y los de 1000, y van y corren y dan los $1000 porque piensan que así les va a dar dinero el Señor, cuando sabiendo que Dios nos va a bendecir, pero como quieren atajos, quieren el camino más corto, no quieren pagar el precio, con tal de que Dios me lo regrese el triple, ahí van. Cuando no saben que ese dinero no llega a la obra de Dios, llega a la bolsilla de esos falsos predicadores. Pero ahí están contentos, eso les gusta. Y cuando vienen aquí, no soportan. Por eso no vuelven a venir. Y por eso los que se quedan, la congregación va creciendo, lleva tiempo, ¿sí? Así como Elías se deprimió, se ponía triste porque no querían seguir a Jehová, el pueblo se había desviado, el pastor ve que el pueblo, la iglesia no quiere evangelizar, no quiere invertir de su tiempo, no quiere invertir un poquito de su dinero en pagar taxis colectivos, etcétera, poniendo pretexto, pudiendo prestar un carro. Pastor, aquí está mi carro, es para la obra de Dios. Cuando quiera, vaya a usarlo. Cuando salgan a evangelizar, mire, yo trabajo, no puedo, pero aquí está la llave. Cuando usted, dígame, aquí están. ¿Sí? Es más, solo pónganle un poquito de gasolina y úsenlo para moverse ustedes cuando salgan a evangelizar. Pero no hemos entendido eso, que todo lo que tenemos es de Dios y que Dios nos los ha dado para administrarlo. Somos mayordomos, nada más administradores. Y así está la iglesia, en la apostasía. Por eso la iglesia que se va en el arrebatamiento es así. Muy poquito. De todas las iglesias. Y aún aquí de esta iglesia, muy poquitos se van a ir. Si no se arrepienten hoy, que Dios les está hablando. Vemos entonces que si tenemos el mismo Espíritu Santo que Pablo, entonces ¿por qué no hacemos lo que Pablo hizo? Vamos a seguir, voy a seguir. Esta enfermedad me vino, algo pasó en mi vida, voy a seguir. No amargarme. Vivir el resto de mis días, de mi vejez, a los que son ancianos, vivir contentos y felices. No amargarse, que porque sus hijos lo abandonaron, que porque su familia no lo busca, o porque es una... que ahí los tienen como chachas. A la pobre madre, a la pobre abuela, etcétera, etcétera. No se amarguen. Tenemos que animarnos. Tenemos que seguir adelante, que terminar esta carrera felizmente. No abandones el camino. Arrepiéntete. Toma en serio a Dios, porque Dios no es juguete. Dios te quiere bendecir, nos ama, pero somos nosotros los que detenemos esa bendición. Tenemos que pagar el precio, como lo hizo Pablo. Claro que en estos tiempos es muy diferente al tiempo de Pablo, ¿verdad? Que muchos de nosotros no vamos a ser llevados presos. Gracias a Dios, ahorita las autoridades no nos prohíben reunirnos, como en China o en Corea, que allá no se pueden reunir las iglesias, allá escondidas. No tienen una congregación fija donde se van a reunir porque les mandan la policía y los mandan presos a todos allá. Y nosotros aquí en México tenemos esa libertad de reunirnos, congregarnos. ¿Cuánto más que deberíamos estar agradecidos con Dios y no estar poniendo pretextos?
Es el tiempo, hermanos, que tomemos en serio a Dios, porque el Señor viene en cualquier momento, en el momento menos esperado, en el momento que menos están confiándose ahorita. Muchos están confiando, no entiende, se les predica una y otra voz: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, el diluvio viene, el diluvio viene, el diluvio viene, y no entendieron, y vino y se los llevó a todos. Así será en el día del arrebatamiento. Quiero terminar con una oración. Si tú has entendido este mensaje y hay algo en ti que por ti solo no puedes, que necesitas fuerzas, que hay algo que sientas que te hace falta, Dios extiende su mano hoy y quiere fortalecerte. Dios te está llamando con amor y te está hablando con paciencia y con amor, porque te ama. Si tú quieres recibir esa fortaleza, ese cambio en tu vida, si tú quieres dejar atrás el pasado, si tú quieres ser feliz de ahora en adelante el tiempo que te queda, ponte de pie. Vamos a orar por ti. Ahí donde estás en tu lugar, ponte de pie. Esa es señal de que tú necesitas de Dios. Y si tú no te pones de pie y sientes que estás bien, ok, quédate ahí. No necesitas de Dios. ¿Eres orgulloso? ¿Eres orgullosa? No te lo aconsejo. Tienes que volver a tu primer amor, ponte de pie. Dios está extendiendo su misericordia y te está llamando al arrepentimiento. ¿Quieres tomar en serio a Dios? ¿Quieres volver en sí o estás viniendo nada más para qué? Cumplir nada más. Sé humilde, humíllate. Dios te quiere fortalecer. Dios quiere llenar ese vacío que hay en ti. Esa llenura del Espíritu Santo que te hace falta, que lo has perdido. Que ya no eres la misma, ya no eres el mismo cuando comenzaste. Dios quiere llenar tu vida hoy. No seas orgullosa, que no te dé vergüenza. Ponte de pie, porque quizá sea la última vez que Dios te habla. No desprecies el llamamiento de Dios. Pero si tú piensas que estás bien así, quédate ahí. Jóvenes que necesitan a Dios, pónganse de pie. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Hoy Dios que se está hablando. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias porque vemos que nos amas. Que nos hablas con mucha paciencia por medio de tu palabra. Porque nos has enseñado en tu palabra que hay una carrera que terminar. Nosotros, estando sanos, que tenemos piernas y brazos, cuánto más que tengamos que terminar la carrera. Si este hermano que está discapacitado terminó la carrera sin piernas, para que de ahí nosotros recibamos esta enseñanza espiritual aplicable. Vamos a seguir, Señor. Vamos
vamos a seguir, vamos a terminar la carrera. Porque de ninguna cosa haremos caso, ni vamos a estimar preciosa nuestra vida para nosotros mismos, con tal de que acabemos la carrera con gozo, feliz. Ayúdanos a terminar esta carrera felices, sin ninguna amargura, sabiendo que tú nos dijiste que el que quiera tomar su cruz, sígame. Que en el mundo tendréis aflicción, pero venced al mundo, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Que el trabajo que tú nos has dado, el ministerio que tú nos has encomendado de muchas maneras, será para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Que somos nosotros la única luz en el mundo que vamos a alumbrar. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor. Levanta tus manos al Señor. En el nombre de Jesús, fortalece en esta mañana. Tú sabes cada necesidad que hay en ellos. Tú conoces sus pensamientos y sus corazones. Ellos han reconocido que tú eres Dios, que te necesitamos todos los días, que separados de ti nada podemos hacer. Necesitamos que tú nos fortalezcas todos los días y que por eso es la comunión contigo. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hermano, Señor, que está aquí presente. Que hay una carrera que terminar. Que muy pronto el que ha de venir, vendrá y no tardará. Que habrá una graduación en el tribunal de Cristo, donde recibiremos las coronas, los premios, por cuanto has sido fiel. Yo también te daré la corona de justicia, y no borraré tu nombre del libro de la vida, y te daré una piedrecita nueva donde cual recibirás un nuevo nombre, y estarás conmigo toda la eternidad, porque el Cordero de Dios los guiará. Porque yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oh Señor, gracias por tu promesa, que muy pronto va a suceder, que ya nos queda poco tiempo.
que vamos a seguir adelante a terminar esta carrera, porque nosotros sí tenemos nuestros pies y nuestras manos, no estamos discapacitados. Y hoy a los que están discapacitados, Dios los quiere capacitar. Dios les da fuerzas como las águilas, renovar las fuerzas como las águilas, darte esos pies para que caminen y prediquen el evangelio, para que den testimonio de mí, dice el Señor. He aquí, yo los envío en medio de lobos rapaces, pero yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No los dejaré y no los desampararé, porque yo soy tu escudo y tu galardón, dice el Señor. Padre, bendito seas. Te amamos, Señor Jesús, y te pedimos que vengas pronto. Ven, Señor Jesús, ven. Te esperamos, Señor. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Señor, gracias. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracias, Padre. Yo soy Jesús. He enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amén.